Mi vivir es Cristo. En la soledad, el alma de Saulo se había serenado y estaba dispuesto para lanzarse al gran empeño de su vida, al gran destino que se le había revelado, y sus ojos podían ya contemplar la luz que antes le deslumbraba. Era dueño de sí mismo, y en su inteligencia se había fijado ya la doctrina de Cristo, con fórmulas precisas y dogmáticas. Todo era armonía en su espíritu y seguridad en su corazón. Tiene un concepto claro del mundo físico en relación con el mundo sobrenatural. Todo se ha armonizado con la realidad interior de su fe. La fe y el amor le han identificado con Cristo. Está poseído por Cristo. Es un miembro de su cuerpo místico. Vive en íntima unión con aquel que es no solamente la causa, sino el que actúa siempre en su vida espiritual y en su pensamiento. Y esta seguridad le prepara para todas las fatigas y todos los sufrimientos que le esperan. Sabe que es mucho lo que tiene que sufrir por el nombre de Jesús, pero nada le detiene. Y así dirá más tarde: morir es para mi ganancia. Y desde ahora dice: mi vivir es Cristo. Además está convencido de que, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este hombre que ha vivido durante 3 años esta rica experiencia en la soledad del desierto, piensa que ha llegado el momento de salir a conquistar el mundo, y volverá a aparecer de nuevo entre los hombres. Después de estos 3 años, Saulo oye otra vez la voz misteriosa en el templo de Jerusalén, y la seguirá oyendo en todos los momentos culminantes de su vida. El cielo le ilumina y le conduce. Le señala el camino de acción, le advierte el peligro, le alienta, le consuela, le inspira, le protege y le instruye. Su maestro es el mismo Cristo. Lo afirma él cuando dice: yo os declaro que el evangelio anunciado por mí no es un evangelio según el hombre. No lo tengo ni lo he recibido de los hombres, sino por revelación de Jesucristo. Su evangelio no es obra de los hombres, ni lo ha recibido de un hombre, ni lo ha aprendido por instrucción humana. Es su conocimiento del misterio de Cristo, el conocimiento del plan de salvación dispuesto por Dios. No que él tuviese un evangelio esencialmente diferente de los demás apóstoles, ya que de ser así, le habrían expulsado de la primitiva iglesia. Pero él anunciará con una energía, con un sello personal. Es la revelación divina la que le ha dicho que no hay alimento impuro, la que le ha informado acerca del misterio de la Eucaristía, la que le ha declarado que los que vivimos no nos anticiparemos a los que se durmieron en el sueño de la muerte. Instruido por el mismo Dios, es un testigo directo de la doctrina que predica. Por eso puede hablarnos con toda autoridad de su evangelio, del misterio de la salvación, del conjunto de verdades que formaban la buena nueva y que él va a exponer con un acento propio, con una originalidad y una fuerza que no tenía en el lenguaje de los demás discípulos de Jesús. Es el mismo mensaje de Pedro y de Juan, las grandes verdades que Jesús había enseñado a sus discípulos: la igualdad de los hombres en el plan redentor, la admisión de los gentiles en la Iglesia, la abolición de la ley mosaica, el sentido de la libertad cristiana, la justificación de los hombres por la fe, la incorporación de los fieles a Cristo por el bautismo, la unión de todos los que creen en el cuerpo místico de Jesús. En todas estas ideas va a poner Pablo un sello personal que es el que caracterizará su predicación en los medios paganos. Su evangelio será la buena nueva, el secreto escondido desde el principio de los siglos, que él traslada del judaísmo a la gentilidad. Su catequesis sabrá adaptarse a la categoría y al ambiente de sus oyentes, y unas veces se presentará en forma sencilla y elemental, otras
vestida de conceptos sublimes. Otras, llena de una poesía luminosa y profunda. Serán las circunstancias y la historia las que explican los diversos matices de su predicación. Nadie como Pablo podía hablar de su evangelio, porque nadie expuso más bellamente la grandeza del misterio de la redención, de ese misterio de la vida recobrada, que él considera como un drama inmenso, en el cual intervienen el Creador y las criaturas, el mundo visible y el mundo invisible, confundidos en forma maravillosa que comienza y termina en las profundidades insondables de la eternidad. Saulo está preparado ya para comenzar la misión para la que el mismo Cristo le ha elegido. Después de aquella larga experiencia interior, Saulo piensa que ha llegado el momento de salir a conquistar el mundo. Se dirige a Damasco con su rostro de pensador, de facciones ascéticas, con los ojos en los que parecían querer reflejarse las maravillosas experiencias vividas. En Damasco, durante este tiempo, habían cambiado varias cosas. La ciudad ya no estaba bajo la administración romana. El régimen de rigidez que había en tiempo de Tiberio había cesado. Los primeros años de Calígula fueron un período de debilitación del poder imperial en Siria. El legado imperial, Vitelio, había, hacía poco, abandonado sin lucha Damasco al rey de los beduinos, Aretas de Petra. Pablo volvió a residir en la casa de Judas. Aquí, donde había recibido la mayor dicha de su vida, quiso dar comienzo a su carrera apostólica. El discípulo de los fariseos quería glorificar el nombre de Cristo allí donde antes le había perseguido. Era una obra de reparación y de justicia. Se presenta en Damasco dispuesto a combatir y a sufrir. 3 años antes, sus discursos habían sido una simple exposición, un relato de lo que había visto y oído. Cuando el sábado siguiente de su llegada declaró en la sinagoga, con asombro de los judíos, que quería hablar, su palabra sale llena de fuerza y de luz, confundiendo victoriosamente a los judíos de Damasco y demostrando por el testimonio de los profetas que Jesús era el Mesías. Es una discusión en toda regla, en donde a los argumentos de la Escritura junta la dialéctica de los rabinos de Jerusalén. Extiende los rollos de los libros santos y va señalando en ellos los pasajes mesiánicos para demostrar que aquellas cosas se acaban de cumplir en Jesús de Nazaret. Hablando con los judíos, es este su sistema, y seguirá así hasta muchos años más tarde. Dios habló a nuestros padres por los profetas, pero últimamente, en nuestros días, ha hablado por medio de su Hijo, esplendor de su gloria, figura de su sustancia, expiador y perdonador de la culpa, mucho más noble que los profetas, mucho más alto que los ángeles. Sólo a él se han dirigido las grandes palabras de la generación eterna. Mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Y en él pensaba el salmista cuando cantaba, tú, Señor, fundaste la tierra en el principio, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, tú permanecerás eternamente. Envejecerán como un vestido. Tú eres siempre igual, y tus años no se disminuyen. ¿A quién de los ángeles o de los profetas se dijeron esas cosas? Este lenguaje irritaba a los judíos, incapaces de comprender cómo sus vaticinios se pudieron cumplir en aquel hombre que había muerto en una cruz. Como a este fogoso predicador no le podían rebatir con las palabras y no se atrevían a discutir con él, acudieron a la violencia. Unos le acusaban de que era el que había perseguido a los cristianos para encadenarlos. Otros pedían que se le echase fuera, que era un renegado. Todo lo arrostraba el joven luchador. Pero al fin
tuvo que recurrir a la fuga. Pronto algunos hombres se pusieron de acuerdo para dar muerte al que ellos llamaban renegado. Los judíos logran ganar para su causa a las autoridades. El etnarca del rey de Petra, Aretas, que tiene a su cargo la policía, puso centinelas en todas las puertas de la ciudad para matarlo. Pero Pablo estaba seguro de su causa, ya que de lo contrario no podría cumplirse la palabra del Señor. El plan para ayudarle a escapar, y del que él hará mención en alguna de sus cartas, estuvo lleno de romanticismo. Antes de iniciar la fuga, en el banquete eucarístico de despedida, bajo la débil luz de una lámpara, se oyeron aquellas palabras: en la noche de la traición. Se fortalece con el sagrado manjar. Se despide de toda aquella gente que tanto amor le ha demostrado. A la medianoche, algunos hermanos le conducen disfrazado de labrador o camellero, ocultamente, por las estrechas calles, a una de las casas que están pegadas al muro de la ciudad. Pablo se encoge con dificultad, doblando el cuerpo dentro de una cesta, y le bajan con fuertes cuerdas. Era un procedimiento humillante, pero no había otro medio para escapar del puñal de los enemigos. 20 años más tarde, Pablo recordará este momento como uno de los más dolorosos de su vida. Si fuese lícito gloriarse de alguna cosa, yo me gloriaría de mis sufrimientos y mis tribulaciones. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito en todos los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el que gobernaba la provincia en nombre del rey Aretas, vigilaba la ciudad para capturarme. Pero sacándome por una ventana, me bajaron en una espuerta a lo largo del muro, y así me escapé de sus manos. Saulo no teme a la muerte, pero tampoco quiere desafiarla. Le asustan tampoco las persecuciones que al salir de un peligro se mete en otro mayor. Pronto halla el camino que conduce a la ruta del mar hacia el sur. Conmovido se postraría en tierra, en la noche oscura, junto al lugar donde el Señor se le había aparecido, y le daría gracias de todo corazón. Los hermanos de Damasco, al tener noticia de la partida de Saulo, respiraron tranquilos. ¿Qué hará Saulo ahora? ¿A dónde debe dirigirse? Los peligros en los que se ha encontrado no le impiden pensar con tranquilidad acerca de su nueva actividad. Dos caminos estaban para él abiertos. El uno conducía hacia el norte, a su patria, Tarso. Pero si seguía este camino, se quedaba sin contacto con los primeros apóstoles y corría peligro de ser un hombre infructuoso aisladamente. Sabía que debía conocer a los testigos de la vida de Jesús y conocer la tradición de la Iglesia Madre. Se despertó en él el deseo de visitar a Pedro y establecer la conexión con los primeros testigos. Es verdad que Pablo sabía lo esencial de la vida de Jesús sobre la tierra, pero las particularidades, los recuerdos vivos, el texto de los discursos del Señor, sólo podía conocerlos en Jerusalén. Y además, le faltaba el conocimiento de las ordenaciones litúrgicas de la comunidad de Jerusalén. Quería conocer su tradición respecto del bautismo, de la instrucción sobre el bautismo y del sacramento de la Eucaristía. Precisamente, quería conocer de primera mano lo que Jesús dijo a los suyos solo en la intimidad, sus revelaciones en la última cena, las apariciones y enseñanzas del resucitado, los interiores sucesos en la fiesta de Pentecostés. Todo eso sabía cuán necesario le era oírlo a quienes habían sido testigos de estos sucesos y comunicaciones. Así, el Espíritu de Jesús, a quien Pablo se había confiado, le dirigió hacia el sur, hacia Jerusalén. El viaje duró más de 8 días,
y lo hizo con otra disposición de ánimo que 3 años antes. Con los pies llagados, pero con el corazón lleno de amor, desandaba ahora el camino que antes había recorrido, guiado por el odio. Con los ojos transfigurados por el amor, contemplaba el paisaje por el cual el Señor pasó un día. Todo estaba para él ahora lleno de las huellas de la actividad del Señor. Quizás se desvió hacia la derecha, hacia Cesarea de Filipo, donde el Señor habló de la roca y de la iglesia que fundaría sobre la roca. Entró en la sinagoga de Cafarnaún. Pasó junto al lago de Genesaret y junto al Tabor, hasta que finalmente vio de nuevo ante sí la ciudad de sus años de estudios, donde estaba su venerado maestro Gamaliel con sus discípulos, los cuales pensaba que le mirarían con desprecio, como a un renegado. Al pasar por el lugar donde tuvo lugar el apedreamiento y muerte de Esteban, debió sentir un profundo dolor y arrepentimiento. De su interior brotaría un deseo: quiero reparar el mal que cometí contra Esteban. Había salido como perseguidor, volvía como fugitivo, pero fugitivo arrepentido. También en Jerusalén muchas cosas habían cambiado en este tiempo. En vano el Consejo Supremo esperó 3 años el regreso de Saulo. En estos años la persecución había cesado y el cristianismo se había extendido por el país en una red de comunidades. En Jerusalén, Saulo se encontró en una posición sumamente difícil, tanto respecto de los judíos como de los cristianos. Al principio, los judíos no debieron de advertir su presencia, pero los discípulos de Jesús no tardaron en reconocer al antiguo perseguidor. Unos ignoraban el prodigio que se había realizado en él. Otros le habían olvidado, y en el partido de los judaizantes despertaba recelos. Recordaban el tiempo en que aquel escriba los había hundido en la cárcel y los había sacado violentamente de sus casas, y no podían creer que fuese un discípulo. Saulo trataba de unirse a ellos, pero en torno a él todo eran sospechas. Podemos imaginarle esforzándose por entrar en relación con los fieles, presentando sus disculpas a quienes antes había perseguido, intentando mezclarse en sus reuniones y tomar parte en sus funciones religiosas. Solo uno le comprendía, y como helenista recién convertido y compañero de estudios, podía comprenderle mejor que los otros. Se llamaba Bernabé. Nacido en Chipre, pertenecía también al judaísmo de la diáspora. Este hombre, que por su caridad y a causa de su don especial de insinuarse en el alma de otros, era llamado Hijo del Consuelo, es una de las personalidades más amables de la primitiva Iglesia. Su vista iluminada descubrió en el hermano desamparado la gran alma de apóstol. Con su temperamento bondadoso y noble, supo comprender al compañero y le ofreció su apoyo para arreglar su situación en la comunidad de los discípulos. Era esta una recomendación poderosa. Bernabé se había ganado el afecto de todos por su bondad y la gratitud por su desinterés. Cuando la comunidad de los hermanos estaba más comprometida en el aspecto económico, él, miembro de una familia distinguida, había vendido todas sus tierras y había puesto el dinero a los pies de los apóstoles. Perteneciente a la tribu de Leví y bien instruido en las Sagradas Escrituras, recibió el encargo de hablar a los fieles después de la lectura de la ley y de los profetas. Y lo hacía con tal unción, con una elocuencia tan persuasiva, que sus oyentes empezaron a llamarle el hijo de la profecía. Bernabé, pues antes se llamaba José, y con el nombre de Bernabé se le distinguirá en la historia de la Iglesia. Saulo seguramente habló con Bernabé con motivo de algunos de sus discursos. Los dos se entendieron bien, fraternizaron, y los Hechos de los Apóstoles nos dicen que Bernabé, tomándole de la mano, le llevó a los apóstoles y les contó cómo el Señor se le había aparecido en el camino y lo que le había dicho, y cómo después había hablado abiertamente en la ciudad de Damasco, en el nombre de Jesús.
Por este caritativo servicio se fraguó una de las más hermosas y fructuosas amistades en la historia de la Iglesia. Por medio de Bernabé se encontraron estos dos hombres, Pedro y Pablo, llamados por Jesús para transformar el mundo. Como buen Galileo, Pedro era abierto, generoso, espontáneo. Su alma, naturalmente buena, acogió gozosamente al recién llegado, en quien veía el mismo amor a Jesús que él sentía, el mismo entusiasmo por su obra, el mismo vigor de una fe, si no más fuerte, acaso más razonada. Pablo, a su vez, quedó subyugado por la nobleza algo ruda de aquel carácter brusco y ardiente, en que él, gran conocedor de los hombres, descubrió desde el primer momento una candidez emocionante, junto con una lealtad apasionada y una ciega impetuosidad. Al lado de Pedro brillaba la mirada amable de Juan, el discípulo amado. Y allí estaba también otro discípulo, Santiago. Así es como Pablo vino a ser miembro de la corporación de los discípulos. A los demás apóstoles no les conoció Pablo entonces. Probablemente estaban en comunidades extranjeras. Pablo había venido principalmente para conocer a Pedro y ser introducido por él en la tradición viva de la Iglesia. 15 días permanecieron los dos en un trato íntimo y constante. Pedro, siempre noble y amable, como se nos manifiesta en el Evangelio, invitó sin duda a Pablo a vivir con él en la casa de María, madre del evangelista Marcos, sobrino de Bernabé. Uno de sus biógrafos trata de penetrar en lo que pudieron ser aquellas conversaciones entre estos dos fervorosos discípulos de Cristo, y seguramente están muy cerca de la realidad. El amor a Cristo fue el que a primera vista unió entre sí a estos dos hombres que representaban los extremos opuestos de la cultura, al indocto y sencillo pescador de Galilea, y al docto habitante de una gran ciudad y académico. Los podemos imaginar ante nosotros. A Pablo, escuchando con toda atención a Pedro, contando hasta bien entrada la noche la historia de los 3 años maravillosos pasados con Jesús. Pablo es insaciable y quiere saber todo hasta en los más menudos detalles. Quizá una noche abre a su amigo su corazón ardiente de amor y refiriéndose a Jesús le dice: Pedro, lo que más me subyuga es el prodigio de su amor. Que el Maestro haya querido amarme a mí, perdonarme a mí, revelárseme a mí, su perseguidor, que arrojé y di muerte a los miembros de su cuerpo místico. De los labios de Pedro, que abrigaba respecto del Maestro los mismos sentimientos, no brotó ninguna palabra de reproche, sino que le provocaría su humilde confesión, que con tanta claridad nos ha dejado constancia en el Evangelio, y con pleno convencimiento le diría: Pablo, Jesús fue una vez más enteramente él mismo. Así ha sido él siempre. Tú no conoces mi historia, porque tú a lo menos no fuiste un cobarde, pero yo, a quien había elegido entre todos para que fuese su íntimo amigo, a quien había tratado con distinción y preferido en toda ocasión, que durante 3 años había estado día y noche en su compañía, comido y bebido con él, que fui testigo ocular de su gloria en el Monte Santo. Precisamente yo fui el único que en la noche de la pasión me volví contra él. Juré que no le conocía, que nunca le había conocido, y luego le dejé desamparado en las manos de sus enemigos. 3 días horriblemente negros estuve sumido en aflicción y dolor. El Maestro, que tanto me había amado, yacía frío y muerto en el sepulcro, y las últimas palabras que de mí había oído habían sido una negación. Después vino la Pascua. Dejó a las mujeres un mensaje precisamente para mí. Id, decid a mis discípulos y a Pedro:
a Pedro, a mí, que ya no me atrevía a tenerme por discípulo suyo. Hermano Saulo, ¿entiendes ahora cómo le amo? Te maravillas todavía de que lo que más quisiera sería morir por él. En estos diálogos debieron de transcurrir los 15 días. Desde ahora Pedro y Pablo se hallan unidos por una santa amistad. Una amistad en Cristo que se mantuvo firme, sin que esto evitase discrepancias pasajeras, hasta el martirio. En estos días, Pablo tuvo una serie de impresiones y conmovedoras experiencias. Sin duda, los dos amigos comenzaron una peregrinación a los santos lugares. Estarían en el lugar donde Jesús, en la última cena, instituyó el sacramento de su amor. Y es posible que en aquel mismo lugar recibiese de manos de Pedro la Eucaristía. Si Pedro no le hubiese dado todos los pormenores de la institución de la Eucaristía, ¿de dónde habría sacado Pablo las palabras de la consagración que recuerda a los corintios? Se informó exactamente de la relación de los sucesos, y ésta sólo podía obtenerla de Pedro. Así parece que hay que entender aquellas palabras suyas. Yo he recibido del Señor lo que os he transmitido. Continuaron su peregrinación hacia Getsemaní, recorriendo el mismo camino que Jesús en otro tiempo anduvo con sus discípulos en aquella noche memorable. Paso por paso, le fue contando Pedro todo lo acontecido. La visión de Cristo que Pablo había alcanzado en el trato con el Señor recibió así su amplia base tradicional en estos 15 días de comunicación con Pedro. Nunca estuvo nadie en mejores condiciones para conocer todas las particularidades de la vida de Jesús que él. Además de estos 15 días, estuvo en continuo contacto con algunos inmediatos discípulos del Señor, con Bernabé, su colaborador por largos años, con Silas, su compañero de viaje, con Marcos, el futuro biógrafo de Jesús, con Santiago, Juan y Felipe el diácono. Leyendo las cartas de Pablo, por ellas podemos deducir de qué género fueron las conversaciones que tuvo con ellos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos dice Pablo claramente que recogió cuidadosas informaciones sobre la resurrección y apariciones del resucitado. Pablo, en sus cartas, muestra tener un conocimiento exacto de las particularidades de la vida terrena de Cristo, desde sus comienzos hasta su ascensión al cielo. Él conoce a Jesús como modelo y maestro, amigo y dueño. Pero ante todo, el punto céntrico de sus observaciones lo constituye la cruz histórica, lo ocurrido en el Gólgota. Pablo nos ha transmitido también fielmente muchas palabras de Jesús, las palabras de la consagración, las palabras de Jesús sobre el envío de los discípulos, la doctrina de Jesús sobre la indisolubilidad del matrimonio. Las numerosas referencias, claras u ocultas, en sus escritos a la vida de Jesús sobre la tierra, nos descubren un exacto conocimiento y la existencia de un fondo común de recuerdos históricos, que Pablo sólo necesitaba recordar para ser entendido de todos. Está claro que a Pablo le unió una ancha corriente de tradición con la comunidad cristiana primitiva y con el Jesús histórico, y él pudo gloriarse de que también él tenía el Espíritu del Señor. Pablo no pasó con Pedro todo el tiempo que estuvo en Jerusalén. Tenía naturaleza de luchador. Le urgía dar testimonio de lo que había venido a ser su más santa posesión. La sinagoga de los libertos fue entonces teatro de violentos debates entre él y sus antiguos correligionarios. Estos se dieron pronto cuenta de que no sólo habían perdido un apoyo, sino que tenían un nuevo adversario, el más temible de todos. Pablo se encontró frente a frente a las gentes que frecuentaba en las sinagogas, donde había brillado unos años antes. Judíos de la dispersión,
helenistas de Siria, de Cilicia y de Cirene. Y con su palabra inquieta y ardiente, que recordaba la del diácono Esteban, pero más vehemente, más luminosa todavía, les hablaba de Jesús y de su doctrina, del cumplimiento de las profecías mesiánicas y del nuevo camino de salvación que se abría para todos los hombres. Sus palabras hallaban buena acogida entre los prosélitos del paganismo, entre los gentiles de las cohortes o entre los empleados de la administración romana. Los israelitas, en cambio, se llenaban de odio ante aquella elocuencia que humillaba su orgullo nacional y al mismo tiempo desenmascaraba sus vicios. Saulo conocía muy bien a sus enemigos y sabía a dónde podían llevarle sus audacias. No se extrañó nada cuando a las pocas semanas de su llegada a Jerusalén vinieron a anunciarle que en los círculos fariseos y sanedritas se conjuraba contra su vida. Y no faltó mucho para que compartiese la suerte de Esteban. Pero él no se acobardó. Continuó predicando en las sinagogas con el mismo celo que antes. ¿Acaso no era él allí un testimonio vivo de la verdad del Evangelio? Hasta Pedro y Santiago tuvieron que intervenir. Fue necesaria una intervención del cielo para arrancarle de una muerte segura a manos de sus enemigos. En su apología dirigida a los judíos después de su prisión, contó años más tarde que fue al templo a desahogar su pecho en la oración, y arrebatado en éxtasis, se le apareció el Señor y le dijo: «Date prisa y sal de Jerusalén rápido, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí». Estas palabras desconcertaron a Pablo. Si no le creían a él, ¿a quién iban a creer? ¿Su misma presencia no era la prueba de su doctrina? Era tal el deseo que tenía de reparar los daños que se atrevió a decir: «Señor, ellos saben que yo iba encarcelando y azotando por las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu mártir Esteban, yo mismo estaba presente y aprobando y guardando los mantos de los que lo mataban». Ningún testimonio, pensaba él, podía ser más autorizado que el suyo. Pero el Señor le dijo: «Vete, que yo te enviaré lejos de aquí, a los gentiles». Cuando Dios habla, hay que obedecer. Y Dios hablaba de nuevo a su apóstol, cuando él menos lo esperaba, cuando la intervención sobrenatural venía a desbaratar todos sus proyectos. Así le sucederá repetidas veces en su carrera apostólica. Siempre en visiones imprevistas, involuntarias. Su alma, extraordinariamente impetuosa y soberanamente sensible, necesita unas veces un freno y otras un acicate. Y llega la voz para consolarle, para confortarle, para contenerle. Sus visiones tienen un carácter marcadamente intelectual. Casi siempre se desarrollan sin el menor aparato exterior. Es un hombre que posee la presencia mística, que vive en la intimidad del espíritu, y alguna vez es arrebatado por el amor hasta el tercer cielo, donde oye palabras que un mortal no puede repetir. Y cumplirá el mandato del Señor. Sabe definitivamente que no es allí el campo donde tendrá que trabajar. En todas partes, asesinos mercenarios le acechan. Entonces, los discípulos le procuraron la huida oculta a Cesarea, la cual no estaba bajo la jurisdicción de los judíos, y de allí partían muchas líneas de navegación. En el camino no debía pararse en ninguna parte ni visitar ninguna comunidad. Y como él mismo dice: «Así conseguí pasar inadvertido en las comunidades de Judea». De Cesarea, pasando por Tiro y Sidón, subió Pablo a Seleucia, junto a Antioquía, atravesó Siria y Cilicia, y por diversos rodeos llegó a su patria, Tarso.